Un encuentro inesperado entre una madre soltera y un magnate solitario está a punto de desatar una cadena de eventos que ninguno de los dos podría prever. ¿Puede un simple gesto de bondad derribar las barreras que separan dos mundos opuestos? Acompáñanos en esta historia, donde un libro de castillos se convierte en la llave que abre la puerta a un futuro impensado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con su pequeña hija de la mano y el corazón encogido, una madre humilde cruzó las puertas de la mansión donde trabajaba como empleada. Lo que debía ser un día de angustia se transformó cuando los ojos azules del empresario millonario se posaron en ellas. Un encuentro casual, un libro de castillos y un gesto que trascendió las barreras sociales cambiarían sus destinos para siempre. Por favor, doña Carmen, solo por hoy, suplicó Mónica con la voz quebrada mientras sostenía a Lucía en brazos. La niña de 3 años se aferraba al cuello de su madre, medio dormida en su pijama de dinosaurios. Mi turno empieza en 1 hora y no tengo con quién dejarla. La anciana negó con la cabeza tosiendo fuertemente. Lo siento, mijita, pero con esta gripe no puedo. Apenas me sostengo en pie, respondió desde el umbral de su puerta, envuelta en una gruesa bata. No, quisiera que la niña se contagiara. Mónica sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Doña Carmen había cuidado a Lucía desde que era bebé, permitiéndole mantener su trabajo como empleada doméstica en la residencia del empresario Julián Montero, uno de los constructores más ricos de Santiago de Chile. Era su único ingreso desde que el padre de Lucía las había abandonado durante el embarazo. Entiendo, murmuró intentando controlar el temblor en su voz. Que se mejore pronto. Caminó de regreso a su pequeño departamento en el 3er piso, mientras los primeros rayos del sol empezaban a iluminar el modesto vecindario de la cisterna. La cabeza de Lucía descansaba pesadamente sobre su hombro. Mónica la recostó en la cama y se sentó al borde, contemplando sus opciones, que eran prácticamente inexistentes. No podía faltar al trabajo. Ya había pedido permiso la semana anterior, cuando Lucía tuvo fiebre, y la señora Inés, el ama de llaves, le había advertido que otra ausencia pondría en riesgo su empleo. El señor Montero pagaba bien, mucho mejor que cualquier otro empleador para el que había trabajado. Gracias a ese salario había podido comprar los medicamentos para el asma de Lucía y hasta ahorrar un poco. Miró el reloj. 6:15 de la mañana. Su turno comenzaba a las 7:30. Solo quedaba una opción. Lucía, mi amor, susurró acariciando el cabello rubio de su hija. Despierta, cariño. Hoy vendrás con mamá al trabajo. La niña abrió lentamente sus ojos color avellana, idénticos a los de Mónica. ¿Vamos a tu trabajo?, preguntó con voz adormilada. Sí, mi cielo. Será como una aventura especial, pero tendrás que portarte muy bien. ¿Me lo prometes? Lucía asintió repentinamente más despierta, extendiendo su meñique para sellar la promesa como siempre hacían. Mónica entrelazó su dedo con el de su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Odiaba ponerla en esta situación, pero no tenía alternativa. Mientras ayudaba a Lucía a vestirse con su mejor vestido, uno celeste que había encontrado en una tienda de segunda mano, Mónica planeaba mentalmente qué diría. Tal vez podría convencer a Martina, la cocinera, de que dejara a Lucía en la cocina durante su turno. O quizás la señora Inés entendería su situación, aunque lo dudaba. En los 2 años que llevaba trabajando en la residencia Montero, nunca había visto a la mujer mostrar compasión por problemas personales. ¿Es una casa grande, mamá?, preguntó Lucía mientras Mónica cepillaba su cabello. Enorme, mi amor, como un palacio de cuento.
¿Con princesas? Mónica sonrió con tristeza. Su hija amaba los cuentos de princesas que le leía cada noche, historias que habían pertenecido a su propia infancia. No, cariño, solo vive el señor Montero. Él es... Mónica buscó las palabras adecuadas. Es un hombre muy importante que construye edificios grandes. No mencionó que apenas había visto al señor Montero en persona. El empresario viajaba constantemente y las pocas veces que coincidían, él apenas levantaba la mirada de sus documentos o del teléfono. Lo único que sabía era lo que contaba el resto del personal. Viudo desde hacía 5 años, sin hijos, completamente dedicado a su empresa. A las 6:50, Mónica y Lucía esperaban el autobús que las llevaría a Vitacura, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La niña, completamente despierta ahora, brincaba emocionada mientras sostenía su pequeña mochila rosa donde Mónica había guardado su libro favorito, unos crayones y un cuaderno para mantenerla entretenida. «Recuerda nuestra promesa», le recordó Mónica mientras subían al autobús. «Debes estar muy quietecita y no hacer ruido, como un ratoncito». Lucía asintió solemnemente. El trayecto duró casi 40 minutos. Cuando bajaron, Mónica tomó firmemente la mano de su hija mientras caminaban las 3 cuadras que separaban la parada de autobús de la imponente residencia. Una alta reja negra rodeaba la propiedad. Mónica respiró profundamente antes de anunciarse en el intercomunicador. «Buenos días, soy Mónica Serrano», dijo intentando que su voz sonara normal. Las puertas se abrieron con un zumbido. Lucía ahogó un grito de asombro al ver el enorme jardín con fuentes y esculturas que se extendía frente a ellas. «Mira, mamá, es como en tus cuentos», exclamó. «Shh, recuerda, como un ratoncito», susurró Mónica apretando suavemente su mano. Caminaron por el sendero de piedra hacia la entrada de servicio. El corazón de Mónica latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. ¿Y si la despedían en el acto? ¿Cómo pagaría el alquiler? Los medicamentos de Lucía. La puerta se abrió antes de que llegaran. Inés Garcés, el ama de llaves, una mujer de unos 60 años con expresión severa y cabello gris perfectamente recogido, la recibió con ojos sorprendidos. «¿Qué significa esto, Mónica?», preguntó, su mirada fija en Lucía. «Buenos días, señora Inés», respondió Mónica sintiendo la boca seca. «Le pido 1000 disculpas, pero mi cuidadora habitual está enferma y no tengo a nadie más que pueda quedarse con mi hija. Le prometo que será solo por hoy y que no causará ninguna molestia». La señora Inés frunció el ceño cruzando los brazos. «Sabes perfectamente que no se permiten niños en la casa. Es política del señor Montero». «Por favor», suplicó Mónica bajando la voz para que Lucía no percibiera su desesperación. «Solo por hoy, si pierdo este trabajo». El ama de llaves miró a Lucía, quien observaba todo con ojos curiosos, y luego volvió a mirar a Mónica. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. «El señor Montero regresó ayer de su viaje a Italia», dijo con tono serio. «Está en casa, pero tiene una videoconferencia importante a las 9. Si la niña hace ruido o molesta de alguna manera, te irás». «Se lo prometo», aseguró Mónica rápidamente. «Puede quedarse en la cocina con Martina o conmigo mientras limpio. Será muy silenciosa». La señora Inés suspiró. «Está bien. Puede quedarse en la cocina mientras tú te encargas de tus labores. Hoy te toca la biblioteca, el estudio y las habitaciones de Mindumechose, invitados del ala este. Y recuerda, si el señor Montero la ve...». «Entiendo. Muchísimas gracias». Siguieron a la señora Inés a través de la entrada de servicio hasta la espaciosa cocina, donde Martina, una mujer regordeta de rostro amable, preparaba el desayuno. «Dios mío, ¿y esta princesita?», exclamó al ver a Lucía. La señora Inés explicó brevemente la situación, mientras Mónica permanecía en silencio. «No hay problema», sonrió Martina, guiñándole un ojo a Lucía.
¿Puedes ayudarme a decorar galletas? Estaba preparando unas para la merienda. Gracias, susurró Mónica, sintiendo que un peso se aligeraba de sus hombros. Mónica, tu horario es el habitual, advirtió la señora Inés. Empieza con la biblioteca, luego el estudio y las habitaciones de invitados. Sí, señora. Mónica se agachó frente a Lucía, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. Mamá tiene que trabajar ahora, mi amor. Te quedarás con Martina y debes portarte muy bien. ¿De acuerdo? ¿Puedo decorar galletas? Preguntó Lucía con los ojos brillantes. Si Martina dice que sí, sonrió Mónica sintiendo una punzada de culpa por dejarla. Te quiero, mamá, dijo Lucía abrazándola. Y yo a ti, mi cielo, más que a nada en el mundo. Con un último vistazo a su hija, que ya estaba subiéndose a un taburete junto a Martina, Mónica siguió a la señora Inés fuera de la cocina. El día apenas comenzaba y la tensión ya se acumulaba en sus hombros. Solo tenía que asegurarse de que Lucía permaneciera en la cocina y que el señor Montero no se enterara de su presencia. Lo que Mónica no sabía era que los planes del día estaban a punto de cambiar drásticamente. Julián Montero terminó su llamada matutina con los inversionistas de Singapur y se frotó los ojos cansados. A sus 36 años había construido Consorcio Montero hasta convertirlo en una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de Latinoamérica. Pero el éxito tenía su precio. Desde la muerte de Beatriz, su esposa, 5 años atrás, su vida se había reducido a contratos, reuniones y viajes interminables. La enorme residencia que habían comprado juntos, con la ilusión de llenarla de niños, se había convertido en poco más que un hotel de lujo, donde apenas pasaba tiempo. Miró el reloj. 8:30 de la mañana. Tenía media hora antes de su videoconferencia con los arquitectos de su nuevo proyecto en Valparaíso. Decidió buscar un libro en la biblioteca para distraerse. Últimamente, el insomnio lo acosaba, y leer era la única forma de calmar su mente inquieta. Al acercarse a la biblioteca escuchó un sonido que lo detuvo en seco, una risa infantil, seguida de un susurro apresurado. Julián frunció el ceño. No recordaba cuándo fue la última vez que escuchó a un niño reír en su casa. Empujó suavemente la puerta entreabierta y lo que vio lo dejó paralizado. Una niña pequeña, de cabello rubio y grandes ojos avellana, estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. En su regazo tenía abierto uno de sus libros ilustrados de arquitectura. Frente a ella, de rodillas, una joven mujer con uniforme de limpieza intentaba quitarle el libro, susurrando urgentemente: «Lucía, por favor, te dije que no tocaras nada». «¿Qué sucede aquí?», preguntó Julián. La mujer se sobresaltó tanto que casi pierde el equilibrio al ponerse de pie. Su rostro palideció visiblemente. «Señor Montero», tartamudeó. «Lo siento muchísimo». Julián la observó. Era una de las empleadas de limpieza, pero no recordaba haberla visto antes. Era joven, tal vez de unos 28 años, con cabello castaño recogido en una coleta sencilla y los mismos ojos avellana que la niña. «¿Quién es usted?», preguntó intentando mantener un tono neutro. «Mónica Serrano, señor», respondió ella con voz temblorosa. «Trabajo aquí desde hace 2 años en la limpieza». Julián asintió lentamente. Ahora la recordaba vagamente. Su personal doméstico era prácticamente invisible para él la mayor parte del tiempo. ¿Y la niña? Mónica se mordió el labio visiblemente nerviosa. «Es mi hija, Lucía. Señor Montero, le pido 1000 disculpas. Mi cuidadora habitual está enferma y no tenía con quién dejarla. La señora Inés me permitió tenerla hoy en la cocina, pero se escapó mientras yo limpiaba y...» Se interrumpió como si temiera haber dicho demasiado. Julián debería haberse enfadado. Las reglas eran claras e Inés conocía perfectamente la política de no visitas personales. Sin embargo, mientras observaba a la niña que lo miraba con curiosidad, sin un ápice de temor, algo se removió en su interior. «¿Te gustan los libros de arquitectura?»,
Le preguntó directamente a Lucía, sorprendiéndose a sí mismo y a Mónica. La niña asintió enérgicamente. «Tienen casas muy bonitas», respondió con naturalidad, «como castillos de princesas». Julián se acercó y, para asombro de Mónica, se sentó en el sillón junto a Lucía. «Este es uno de mis favoritos», dijo señalando el libro que la niña sostenía. «Muestra edificios de todo el mundo». «¿Tú los construyes?», preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. «Algunos parecidos», respondió Julián, sintiendo algo extraño en el pecho, una sensación olvidada de calidez. «Mi empresa construye edificios como estos». «Lucía, no molestes al señor Montero», intervino Mónica, visiblemente mortificada. «Discúlpenos, ya nos vamos». «No es necesario», dijo Julián, sorprendiéndose de nuevo. «No estoy ocupado en este momento». Tomó el libro y comenzó a pasar las páginas, mostrándole a Lucía diferentes estructuras y explicándole de manera sencilla cómo se construían. La niña escuchaba con fascinación, haciendo preguntas que revelaban una inteligencia precoz. Mónica permanecía de pie, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. «Señor Montero», la voz de Inés se interrumpió desde la puerta. «Su videoconferencia comienza en 10 minutos». El ama de llaves observaba la escena con evidente perplejidad. Su jefe sentado junto a una niña pequeña, mostrándole un libro, mientras la madre permanecía a un lado, visiblemente nerviosa. «Gracias, Inés», respondió Julián cerrando el libro y poniéndose de pie. «Podrías llevar a Lucía, ¿verdad?». La niña asintió. «A la cocina con Martina. Y cuando termine mi llamada, tráela a mi estudio junto con su madre. Creo que tengo algunos libros ilustrados de arquitectura que podrían gustarle». Inés parpadeó claramente sorprendida. «¿Al estudio, señor?». «Sí», confirmó Julián, sin entender del todo por qué lo hacía. «La señorita Lucía parece tener buen gusto en arquitectura. Debemos fomentarlo». Mónica lo miró con asombro, sin saber qué decir. Julián le dirigió una leve sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo. «Señor, Gracias», logró decir finalmente Mónica. «Lamento mucho la interrupción y...». «No hay problema», la interrumpió Julián. «A veces las interrupciones inesperadas son exactamente lo que necesitamos». Mientras salía de la biblioteca hacia su estudio, Julián no podía explicar qué había ocurrido. Algo en esa niña, con su mirada curiosa y sus preguntas inocentes, había penetrado la coraza que llevaba años construyendo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de la persona que solía ser antes de perder a Beatriz, antes de que el trabajo se convirtiera en su único refugio. Y aunque no lo admitiera, también había notado algo en los ojos de Mónica, una mezcla de orgullo, determinación y vulnerabilidad que le resultaba extrañamente conmovedora. Julián terminó su videoconferencia 15 minutos antes de lo previsto. Los arquitectos habían presentado las modificaciones solicitadas para el nuevo complejo de oficinas en Valparaíso, y por primera vez en meses Julián no había encontrado detalles que corregir. Su mente, habitualmente centrada en cada pormenor de sus proyectos, hoy parecía distraída. Se reclinó en su sillón de cuero y miró por el ventanal que dominaba el jardín trasero. La mansión, diseñada por él mismo, era una obra maestra de arquitectura contemporánea, líneas limpias, espacios abiertos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Beatriz había adorado el diseño, especialmente el jardín con su fuente central. «Aquí jugarán nuestros hijos», había dicho. Pero Beatriz ya no estaba, y los únicos sonidos infantiles que habían resonado en esos muros habían sido los de su sobrina Camila, quien ahora, con 12 años, prefería quedarse en casa de sus amigas durante las visitas de su hermana Gabriela. El encuentro con la pequeña Lucía había despertado algo olvidado en su interior. La inocente curiosidad en sus ojos le recordaba a sí mismo de niño,
cuando pasaba horas observando los edificios del centro histórico, fascinado por cómo se sostenían en pie. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, incorporándose y recuperando su habitual compostura. Inés entró primero, seguida por Mónica, quien sostenía la mano de Lucía. La niña, al ver los estantes repletos de libros y maquetas arquitectónicas, abrió mucho los ojos. «Señor, aquí están», como solicitó, anunció Inés con un tono que dejaba entrever su perplejidad ante la situación. «Gracias, Inés. Puedes retirarte». Cuando el ama de llaves salió, un silencio incómodo llenó la habitación. Mónica permanecía junto a la puerta como si temiera avanzar más, mientras Lucía miraba con fascinación una maqueta de rascacielos sobre una mesa lateral. «Acérquense, por favor», indicó Julián señalando los sillones frente a su escritorio. «No muerdo». Mónica se sonrojó ligeramente, avanzando con paso inseguro. Lucía, en cambio, se acercó con confianza señalando la maqueta. «¿Tú hiciste ese edificio?», preguntó. «Sí», respondió Julián, sorprendido nuevamente por su soltura. «Es un proyecto que estamos construyendo en Antofagasta». «¿Puedo verlo más de cerca?». Julián miró a Mónica, quien asintió levemente, como dando permiso. Se levantó y llevó la maqueta a la mesa de centro entre los sillones. «Siéntense», invitó. Mónica tomó asiento al borde del sillón, mientras Lucía se acomodaba más, cerca de la mesa, observando con atención la maqueta. Julián se sentó frente a ellas. «Señor Montero», comenzó Mónica con voz temblorosa, «quiero disculparme nuevamente por lo ocurrido. Le aseguro que no volverá a suceder si me permite explicarle». «No son necesarias más disculpas», la interrumpió Julián con un gesto de la mano. «La señora Inés me explicó la situación. Entiendo que fue una emergencia». Mónica asintió visiblemente aliviada, pero aún tensa. «¿Este edificio llegará hasta las nubes?», preguntó Lucía, señalando la parte superior del rascacielos. Julián sonrió, un gesto que sorprendió incluso a él mismo. «No tanto, pero será el más alto de la ciudad», explicó inclinándose para mostrarle los detalles. «Mira, aquí están las oficinas y en los pisos superiores habrá un mirador para que la gente pueda ver toda la ciudad». «¿Cómo volar?». «Exactamente, cómo volar». Mientras explicaba, Julián observó de reojo a Mónica. Sin la palidez del susto inicial, podía ver que era una mujer atractiva. Sus ojos, avellana, idénticos a los de su hija, reflejaban inteligencia y determinación bajo el cansancio evidente. «¿Le gusta la arquitectura, señora Serrano?», preguntó intentando incluirla en la conversación. «Mónica, por favor», respondió ella, sorprendida por la pregunta. «Y sí, me gusta, aunque no sé mucho. Lucía heredó esa curiosidad de su padre». Su expresión cambió sutilmente al mencionar al padre, un destello de dolor que Julián reconoció demasiado bien. «¿Y qué hace el padre de Lucía?», preguntó, sintiendo inmediatamente que quizás estaba cruzando una línea. Mónica bajó la mirada brevemente. «No lo sabemos», respondió con honestidad. «Se fue cuando supo del embarazo». Julián asintió, sin presionar más. Comprendía el dolor del abandono, aunque de manera diferente. «Lucía me dijo en la biblioteca que le gustan los castillos», comentó cambiando de tema mientras buscaba algo en un cajón. «Tengo algo que podría interesarle». Sacó un libro grande encuadernado en cuero y lo colocó sobre la mesa. Era un tomo sobre castillos medievales europeos con fotografías a todo color. Los ojos de Lucía se iluminaron al ver las imágenes. «Son como en mis cuentos», exclamó. «Este es mi favorito», señaló Julián mostrando el castillo de Neuschwanstein. «Lo visité hace algunos años». «¿Visitaste un castillo de verdad?», preguntó Lucía asombrada. «Varios en realidad. Los arquitectos necesitamos estudiar todo tipo de construcciones». Mientras Lucía pasaba las páginas con cuidado, reverencial, Julián miró a Mónica. «La señora Inés mencionó que lleva 2 años trabajando aquí». «Sí, señor, desde que Lucía tenía 1 año.
Es extraño que no nos hayamos cruzado antes. Mónica esbozó una pequeña sonrisa. Usted viaja mucho, señor, y nosotros, el personal de limpieza, solemos ser bastante invisibles. Había una sinceridad en su comentario que impactó a Julián. Era cierto, apenas conocía a las personas que mantenían funcionando su hogar. Tiene razón, admitió. No he sido muy presente. Un silencio se instaló entre ellos, no del todo incómodo. ¿Puedo preguntar qué estudió, Mónica?, dijo finalmente Julián, notando que ella parecía tener una educación que no era común entre el personal doméstico. Estudié 2 años de arquitectura, de hecho, respondió ella con una mezcla de orgullo y pesar, en la Universidad de Chile, pero tuve que dejarlo cuando su mirada se desvió hacia Lucía. Julián la miró con renovado interés. Arquitectura. Sí, irónico, ¿verdad? Sonrió Mónica con cierta melancolía. Soñaba con diseñar espacios públicos, parques, lugares donde la gente pudiera reunirse. Nada grandioso como sus proyectos. Los espacios públicos son fundamentales, respondió Julián con sinceridad. De hecho, nuestro nuevo proyecto en Valparaíso incluye un parque central. Es uno de los aspectos que más me interesan. Los ojos de Mónica se iluminaron al hablar de arquitectura, y Julián se encontró genuinamente interesado en sus ideas. Por primera vez en años, mantenía una conversación que no giraba en torno a contratos, presupuestos o cronogramas. «Mamá, ¿puedo mostrarle mis dibujos?», interrumpió Lucía, jalando suavemente la manga de Mónica. «Cariño, no creo que el señor Montero tenga tiempo». «Me encantaría verlos», respondió Julián, sorprendiéndose a sí mismo. Lucía sacó de su pequeña mochila un cuaderno algo arrugado y se lo entregó con orgullo. Julián lo abrió encontrando dibujos infantiles, pero sorprendentemente detallados de casas, edificios y lo que parecían ser parques. «Este es nuestro departamento», explicó Lucía señalando un dibujo, «y este es el parque donde vamos los domingos. Y este es un castillo donde viviremos algún día». «Son muy buenos», comentó Julián, genuinamente impresionado por la imaginación de la niña. «Tienes talento, igual que su madre», añadió mirando a Mónica, quien se sonrojó ligeramente. En ese momento, el teléfono sobre el escritorio sonó. Julián se disculpó y atendió. «Señor Montero, su cita de las 11:30 acaba de llegar», informó la voz de su asistente. «Dígales que bajaré en 5 minutos», respondió antes de colgar. Se volvió hacia Mónica y Lucía. «Me temo que tengo una reunión», dijo genuinamente decepcionado por tener que terminar la conversación. «Pero quisiera», se detuvo considerando lo que estaba a punto de proponer. «Me gustaría que Lucía se quedara con el libro de castillos como préstamo». «Oh, no podríamos», comenzó Mónica. «Insisto», interrumpió Julián, «no lo ojeo desde hace años y claramente será apreciado». Mónica asintió agradecida. «Es muy amable, señor Montero». «Julián, por favor», respondió sorprendiéndose nuevamente a sí mismo. Se acercó a su escritorio y tomó una tarjeta. «Mi número personal», dijo entregándosela a Mónica. «Por si Lucía tiene alguna emergencia de cuidado infantil otra vez, tal vez podamos encontrar una solución más permanente». Mónica tomó la tarjeta visiblemente confundida pero agradecida. «Gracias, Julián». Escuchar su nombre en sus labios produjo una sensación extraña en su pecho. «De nada, Mónica». Lucía, ajena al intercambio, abrazaba el libro de castillos contra su pecho. «¿Podemos venir a ver más libros otro día?», preguntó con inocencia. Julián miró a la niña y luego a Mónica, quien parecía entre avergonzada y sorprendida. «Por supuesto», respondió con una sonrisa. «Mi biblioteca está a su disposición». Mientras las acompañaba a la puerta, Julián se dio cuenta de que por primera vez en 5 años la mansión no le parecía tan vacía. La risa de Lucía había llenado por un momento el silencio que lo rodeaba desde la muerte de Beatriz. «Hasta pronto»,
se despidió Mónica, aún insegura al usar su nombre. «Hasta pronto, Mónica», respondió él, sosteniendo la puerta. «Lucía, cuida bien ese libro». «Lo prometo», exclamó la niña agitando su manita. Julián los vio alejarse por el pasillo, sintiendo una mezcla de emociones que no había experimentado en mucho tiempo. Algo estaba cambiando en su interior, como si una puerta, largamente cerrada, comenzara a entreabrirse. En la cocina, Inés observaba con perplejidad cómo Mónica y Lucía regresaban del estudio del señor Montero. «¿Qué pasó allí dentro?», preguntó en voz baja mientras Lucía mostraba emocionada su libro a Martina. «No estoy segura», respondió Mónica con sinceridad. «Creo que le agradamos». «En 5 años», murmuró Inés, sacudiendo la cabeza con asombro. Nunca lo había visto sonreír así a nadie. Mónica miró la tarjeta con el número personal de Julián Montero, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. No sabía qué significaba este inesperado gesto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que algo bueno podría estar a punto de suceder. «¿En serio te dio su número personal?», preguntó Lorena con los ojos muy abiertos, inclinándose sobre la pequeña mesa de la cafetería. «El Julián Montero, el mismo que aparece en las revistas de negocios». Mónica asintió mientras revolvía distraídamente su café. Habían pasado 3 días desde el encuentro en 1900. La biblioteca, y aún no podía creer lo que había sucedido. Dijo que era por si tenía otra emergencia con Lucía, explicó bajando la voz, aunque la cafetería estaba casi vacía. «Pero no sé qué pensar. Lori es mi jefe. No debería siquiera estar considerando llamarlo». Lorena, su mejor amiga desde la secundaria, le lanzó una mirada escéptica. «No todas las personas ricas son villanos de telenovela, Moni. Tal vez realmente le preocupa Lucía». Mónica observó a su hija, quien dibujaba concentrada en una mesa cercana. Desde aquel día, Lucía no había dejado de hablar sobre el Señor de los Castillos y dormía abrazada al libro que le había prestado. Es solo que Mónica dudó buscando las palabras. «Es Julián Montero. Construye edificios que valen millones. Yo limpio su casa. No pertenecemos al mismo mundo». «Eso no impidió que te diera su número», señaló Lorena con una sonrisa pícara. «Además, dijiste que estudiaste arquitectura. Tienen algo en común». Mónica suspiró. Era cierto que la conversación sobre arquitectura había fluido naturalmente, como si por un momento las barreras sociales hubieran desaparecido. Había sido agradable. «Da igual», concluyó guardando la tarjeta en su bolso. Probablemente lo olvidó al minuto siguiente, pero Julián Montero no lo había olvidado. Sentado en su oficina en el piso 40 del edificio Montero, miraba por el ventanal hacia Santiago de Chile, mientras su mente regresaba una y otra vez a la conversación con Mónica y Lucía. Había algo refrescante en la sinceridad de ambas, tan diferente de las personas calculadoras que solían rodearlo. «Señor Montero», la voz de Silvia, su asistente, lo devolvió a la realidad. «El señor Fuentes está esperando». Julián asintió cerrando la carpeta que fingía revisar. «Hágalo pasar». Mientras la reunión transcurría, una parte de su mente seguía distante. Había esperado, casi con ansiedad, que Mónica lo llamara, pero su teléfono personal había permanecido silencioso. «Probablemente piensa que es solo cortesía», se dijo, «o tal vez teme que sea inapropiado». Al terminar la jornada, tomó una decisión impulsiva. En lugar de que su chofer lo llevara directamente a la mansión, pidió detenerse en una librería. 40 minutos después, salía con un paquete cuidadosamente envuelto. Cuando llegó a casa, la señora Inés lo recibió con su habitual eficiencia. «Buenas noches, señor Montero. La cena estará lista en 20 minutos». «Gracias, Inés», respondió Julián, deteniéndose en el recibidor. «Mónica, ¿Serrano trabaja mañana?». La pregunta pareció sorprender al ama de llaves. «Sí, señor, viene 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes». «Bien»,
asintió Julián. Cuando llegue mañana, dígale que me gustaría verla en mi estudio. Por supuesto, señor, respondió Inés con una expresión que intentaba ocultar su curiosidad. ¿Necesita algo más? No, gracias. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Julián se preguntó qué estaba haciendo exactamente. No era propio de él interesarse, en tanto por alguien, especialmente una empleada. Pero había algo en Mónica, en su determinación silenciosa y en la forma en que hablaba de arquitectura, que le resultaba magnético. Y Lucía... Hacía tanto tiempo que la mansión no escuchaba risas infantiles. El sonido había llenado un vacío que Julián ni siquiera sabía que existía. La mañana siguiente amaneció lluviosa. Mónica corría con Lucía bajo un paraguas, intentando no mojarse mientras esperaban el autobús. Doña Carmen seguía convaleciente, pero había insistido en cuidar a Lucía. «No te preocupes, mijita», le había dicho la anciana. «Ya me siento mejor y la niña me alegra el día». Mónica se despidió de ambas con un nudo de ansiedad en el estómago. No sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que algo importante sucedería hoy. Al llegar a la mansión Montero, la señora Inés la recibió con su habitual expresión seria. «Buenos días, Mónica. El señor Montero quiere verte en su estudio antes de que empieces tus labores». El corazón de 1900. Mónica dio un vuelco. «El señor Montero dijo para qué». «No especificó», respondió Inés, observándola con curiosidad, pero dejó instrucciones claras. Mónica asintió sintiendo la boca seca. Mientras subía las escaleras hacia el estudio, 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Habría hecho algo mal? ¿Estaría molesto porque Lucía había tocado sus libros? ¿O sería sobre la tarjeta que le había dado? Respiró profundamente antes de tocar la puerta. «Adelante», respondió la voz de Julián desde el interior. Al entrar, lo encontró de pie junto a la ventana, vestido con un impecable traje gris oscuro. Se veía diferente a como lo recordaba del otro día. Más formal, más intimidante. «Buenos días, señor Montero», saludó Mónica esforzándose por mantener un tono profesional. «Julián», corrigió él girándose para mirarla. «Buenos días, Mónica. Gracias por venir». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Mónica permaneció cerca de la puerta sin saber qué esperar. «¿Cómo está Lucía?», preguntó. Finalmente Julián acercándose a su escritorio. «Está bien, gracias», respondió Mónica sorprendida por la pregunta. Le encantó el libro de Castillos. No ha dejado de hojearlo. Julián sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro serio. «Me alegra oírlo. De hecho, por eso quería hablar contigo». Tomó un paquete envuelto en papel regalo del cajón de su escritorio y se lo ofreció. «Pensé que esto podría gustarle». Mónica miró el paquete con sorpresa, sin atreverse a tomarlo. «No puedo aceptarlo», dijo finalmente. «Es muy amable, pero...» «Por favor», insistió Julián, «es solo un libro para Lucía». Había algo en su mirada, una especie de súplica silenciosa que hizo que Mónica finalmente extendiera las manos y tomara el paquete. «Gracias», murmuró. «Es muy considerado». «No es nada», respondió Julián metiendo las manos en los bolsillos en un gesto extrañamente vulnerable. «Yo estuve pensando en lo que me contaste sobre tu situación con el cuidado de Lucía». Mónica tensó involuntariamente los hombros. No le gustaba hablar de sus dificultades, especialmente con alguien como Julián Montero, cuya vida parecía tan perfectamente ordenada. «Está bajo control», respondió con más firmeza de la que pretendía. «Doña Carmen ya está mejor. No volveré a traer a Lucía al trabajo». «No es eso», aclaró rápidamente Julián. «De hecho, Lucía puede venir cuando lo necesites. Lo que quiero decir es...» Hizo una pausa como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Consorcio Montero. Él tiene un programa de becas para empleados que desean continuar sus estudios». Mónica lo miró desconcertada por el cambio de tema. «No entiendo. Mencionaste que estudiaste arquitectura, pero tuviste que dejarlo», continuó Julián,
acercándose un paso. Si estuvieras interesada en retomar tus estudios, la empresa podría cubrir los costos. También incluye una guardería para los hijos de los becados. Mónica se quedó sin palabras. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta era la última. «Una beca», dijo finalmente. «Para mí», Julián asintió. «El programa existe desde hace años, pero no todos los empleados lo conocen. Pensé que podrías estar interesada». «¿Pero por qué?», preguntó Mónica, aún confundida. «Apenas me conoce». Julián la miró directamente con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Porque vi cómo hablabas de arquitectura», respondió con sinceridad. «Tenías la misma pasión que yo sentía cuando empecé. Sería un desperdicio no cultivar ese talento». Mónica bajó la mirada, abrumada por la emoción. Hacía años que había enterrado ese sueño, convenciéndose de que era imposible. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decidir ahora», dijo Julián, volviendo a su escritorio y tomando un sobre. «Aquí está toda la información sobre el programa. Piénsalo». Mónica tomó el sobre con manos temblorosas. «Gracias», dijo sintiendo que la palabra era insuficiente. «Esto es muy generoso». «Es lo correcto», respondió Julián, aunque algo en su mirada sugería que había más detrás de su oferta. Otro silencio se instaló entre ellos, pero esta vez menos incómodo, lleno de posibilidades no expresadas. «¿Debería volver al trabajo?», dijo finalmente Mónica, apretando el libro y el sobre contra su pecho. «Por supuesto», asintió Julián, y añadió cuando ella ya se dirigía a la puerta. «La oferta sobre Lucía sigue en pie. Si necesitas traerla algún día, no hay problema». Mónica se detuvo girándose para mirarlo. «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó con una franqueza que sorprendió a ambos. Julián pareció considerar la pregunta por un momento. «¿Por qué?», comenzó. Luego se detuvo como si las palabras que quería decir fueran demasiado reveladoras. «Porque todos merecemos una oportunidad». No era toda la verdad. Ambos lo sabían, pero era suficiente por ahora. «Gracias, Julián», respondió Mónica usando deliberadamente su nombre de pila. Un pequeño gesto de reciprocidad. Cuando salió del estudio, Mónica se recostó contra la pared del pasillo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El paquete en sus manos, la información sobre la beca, la amabilidad inesperada. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero el sobre era real, y el paquete también. Y la mirada de Julián, había algo allí que hizo que su corazón latiera más rápido. En la cocina, Martina la recibió con una sonrisa curiosa. «Todo bien, mijita. Pareces que acabas de ver un fantasma». «Estoy bien», respondió Mónica guardando cuidadosamente el sobre y el paquete en su bolso, solo sorprendida. «El señor Montero tiene ese efecto en la gente», comentó Martina, volviendo a sus labores. «Pero últimamente parece diferente, menos, no sé, distante». Mónica asintió distraídamente, poniéndose el delantal para comenzar su trabajo. Su mente, sin embargo, seguía en el estudio repasando cada palabra, cada gesto. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche, después de acostar a Lucía, Mónica se sentó en la pequeña mesa de la cocina y abrió el sobre con la información sobre la beca. El programa era más completo de lo que había imaginado. Cubría matrícula, materiales, transporte y hasta una modesta asignación mensual. La guardería corporativa funcionaba en el mismo edificio donde estaban las oficinas centrales de Consorcio Montero, con horarios extendidos para adaptarse a las clases. Era el tipo de oportunidad con la que había soñado desde que tuvo que abandonar la universidad. Una posibilidad real de retomar su carrera sin descuidar a Lucía. Con manos temblorosas, desenvolvió el paquete que Julián le había dado.
Dentro había un hermoso libro ilustrado titulado Grandes mujeres en la arquitectura, con biografías de arquitectas pioneras de todo el mundo. Entre las páginas encontró una nota escrita a mano, para que Lucía conozca a las mujeres que construyeron castillos reales. Julián. La simplicidad del gesto, tan personal y considerado, hizo que Mónica sintiera un nudo en la garganta. No era solo un libro caro comprado por obligación. Julián había pensado específicamente en lo que podría inspirar a su hija. Tomó su teléfono mirando la tarjeta con el número personal de Julián. Eran casi las 10 de la noche. Sería demasiado tarde para llamar. Demasiado atrevido. Antes de que el miedo la paralizara, marcó el número. Julián estaba revisando planos en su despacho en casa cuando su teléfono personal sonó. El número no estaba registrado, pero algo le dijo quién podría ser. Contestó, intentando controlar el repentino aceleramiento de su pulso. Julián Montero. Hubo un breve silencio al otro lado. «Julián, soy Mónica», dijo finalmente una voz suave. «Mónica Serrano, espero no molestar a esta hora». «Para nada», respondió él, dejando los planos a un lado. «Me alegra que llamaras». Otro silencio, menos tenso que el anterior. «Quería agradecerte», continuó Mónica, «por el libro para Lucía. Es precioso. Y por la información sobre la beca. ¿Lo has considerado?», preguntó Julián, intentando que su voz no revelara lo mucho que le importaba su respuesta. «Sí», respondió ella, «es una oportunidad increíble. Pero, insistió Julián suavemente. Mónica suspiró al otro lado de la línea. «Tengo miedo», admitió con una honestidad que sorprendió a Sintosintosan. «Ambos. Han pasado 3 años desde que dejé la universidad, y además está mi trabajo actual. No quisiera que pareciera que estoy aprovechándome de mi posición. Mónica, este programa existe precisamente para personas como tú», completó Julián, entendiendo su preocupación. «Empleados con talento que merecen la oportunidad de desarrollarse. No estarías aprovechándote de nada. Aún así», insistió ella, «la gente podría pensar, ¿qué importa lo que piensen los demás?», interrumpió Julián, con más pasión de la que pretendía mostrar. «Lo que importa es tu futuro, el de Lucía». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. «Tienes razón», concedió finalmente Mónica. «Es solo que no estoy acostumbrada a recibir este tipo de oportunidades. Siempre he tenido que luchar por todo». «Lo sé», respondió Julián suavemente. «Se nota en tus ojos». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Demasiado personales, demasiado íntimas para una conversación telefónica con alguien a quien apenas conocía y sin embargo sentía como si conociera a Mónica desde siempre. «¿En mis ojos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Julián cerró los suyos, visualizando ese intenso color avellana. «Tienen esa determinación», explicó, «la misma que vi en el espejo cuando empecé mi carrera, cuando nadie creía que un arquitecto recién graduado pudiera crear una empresa exitosa». «No sabía que habías empezado desde cero», comentó Mónica. «Mi padre era albañil», reveló Julián. «Me enseñó a valorar la construcción desde los cimientos. La gente solo ve el éxito actual, pero hubo muchos años de sacrificio». Era información que rara vez compartía, parte de un pasado que muchos de sus actuales socios desconocían. Con Mónica, sin embargo, las palabras fluían con naturalidad. «Comprendo el sacrificio», dijo ella con sencillez. «Cada día». «Lo sé», respondió Julián. «Por eso creo que mereces esta oportunidad». La conversación continuó sorprendentemente fácil. Hablaron de arquitectura, de los desafíos de la universidad, de los profesores que Julián recordaba y que posiblemente seguían enseñando. Casi sin darse cuenta, 1 hora había pasado. «Dios mío, es tardísimo», exclamó Mónica al notar la hora. «Mañana madrugo para dejar a Lucía con doña Carmen. Lo siento, no quería entretenerte tanto».
No ha sido ninguna molestia, dijo Julián, con una sonrisa en la voz. Ha sido agradable. Ha sido agradable, respondió ella con sinceridad. Gracias por escuchar. Gracias a ti por llamar, dijo Julián, sorprendido por lo decepcionado que se sentía ante la perspectiva de colgar. Y, Mónica, piensa en la beca. La solicitud debe presentarse antes del viernes. Lo haré, prometió ella. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Mónica. Al colgar, Julián permaneció inmóvil con el teléfono en la mano, una sonrisa involuntaria en los labios. No recordaba la última vez que había tenido una conversación tan honesta con alguien, mucho menos con una mujer. Desde la muerte de Beatriz, se había encerrado en su trabajo, evitando las conexiones emocionales que su hermana Gabriela constantemente le animaba a buscar. Y ahora, inesperadamente, sentía una conexión con Mónica Serrano, una mujer que no pertenecía a su círculo social, que trabajaba limpiando su casa, pero que de alguna manera entendía el valor del esfuerzo y la perseverancia mejor que muchos de los empresarios con los que trataba diariamente. Al día siguiente, mientras desayunaba, Julián tomó una decisión. Llamó a Silvia, su asistente. «Necesito que reorganices mi agenda para hoy», instruyó. «Quiero visitar personalmente la guardería corporativa esta tarde». «¿La guardería, señor?», preguntó Silvia, evidentemente sorprendida. «¿Puedo preguntar el motivo?» «Evaluación de instalaciones», respondió vagamente. «Y también quiero revisar el estado actual del programa de becas para empleados». Tras colgar, Julián se sorprendió a sí mismo. En 5 años al frente de Consorcio, Montero nunca había visitado la guardería, un proyecto que irónicamente Beatriz había impulsado cuando estaban casados. Los hijos de nuestros empleados merecen un lugar seguro mientras sus padres trabajan, había argumentado. Julián había aprobado el proyecto, pero desde su muerte había delegado completamente su supervisión. Esa tarde recorrió las instalaciones acompañado por la directora, una mujer eficiente que no ocultó su sorpresa ante la visita inesperada del CEO. «Todo está en excelente estado, señor Montero», explicaba mientras le mostraba las coloridas aulas. «Actualmente atendemos a 73 niños, desde los 6 meses hasta los 5 años». Julián observaba todo con nuevos ojos, imaginando a Lucía en ese entorno, jugando son otros niños, aprendiendo en un lugar seguro mientras Mónica estudiaba. «¿Tienen plazas disponibles?», preguntó. «Siempre reservamos un cupo para emergencias y nuevas incorporaciones al programa de becas», respondió la directora. «De hecho, acaba de liberarse una plaza en el grupo de 3 años». Julián asintió satisfecho. «Excelente. Manténgala disponible. Puede que tengamos una nueva becaria pronto». Al salir del edificio corporativo, Julián se detuvo un momento observando el atardecer sobre la ciudad. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Por qué se involucraba tanto en la vida de Mónica y Lucía? La respuesta era simple y compleja a la vez, porque por primera vez en años sentía algo más que la rutina vacía en la que se había sumergido. Mónica, mientras tanto, releía la información sobre la beca, mientras Lucía dibujaba a su lado. La niña había quedado encantada con el nuevo libro, especialmente con la historia de Zaha Hadid. «Mamá, ¿puedo ser como ella cuando sea grande?», preguntó señalando una fotografía de la famosa arquitecta. «Puedes ser lo que tú quieras, mi amor», respondió Mónica, acariciando su cabello. «¿Y tú vas a seguir construyendo castillos también?». La pregunta inocente golpeó a Mónica con fuerza. ¿Podría realmente retomar su sueño? ¿Era posible conciliar los estudios, el trabajo y la crianza? Miró el formulario de solicitud sobre la mesa. Julián creía que podía hacerlo. Y si él, que había construido un imperio desde cero, confiaba en su capacidad, quizás debería confiar también en sí misma. Con determinación, comenzó a llenar el formulario.
El viernes por la mañana, Mónica llegó a la mansión Montero con la solicitud completa en su bolso. No había visto a Julián desde su conversación telefónica del martes y Sensen preguntaba si debía entregarle el formulario personalmente o seguir el procedimiento regular. La decisión fue tomada por ella cuando, al terminar de limpiar la biblioteca, encontró a Julián esperándola en el pasillo. «Buenos días, Mónica», saludó él con una sonrisa que iluminaba sus ojos generalmente serios. «Espero que no te moleste que pasara a saludar antes de irme a la oficina». «Buenos días», respondió ella, sintiendo un inexplicable nerviosismo. «No me molesta en absoluto». Un silencio, breve pero cargado de expectativas, se instaló entre ellos. «He estado pensando en nuestra conversación», dijo finalmente Julián, «sobre la beca». «Yo también», respondió Mónica abriendo su bolso y sacando el sobre. «De hecho, he completado la solicitud». La sonrisa de Julián se ensanchó, genuinamente complacido. «Eso es maravilloso», dijo tomando el sobre. «Me aseguraré personalmente de que sea procesada de inmediato». Sus dedos se rozaron durante el intercambio, un contacto breve pero electrizante que ninguno de los dos ignoró. «Gracias», murmuró Mónica, «por todo. No hay nada que agradecer», respondió Julián, guardando cuidadosamente el sobre en su maletín. «De hecho, yo debería agradecerte a ti». «¿A mí? ¿Por qué?» Julián la miró con una intensidad que hizo que Mónica contuviera la respiración. «Por recordarme que hay más en la vida que contratos y edificios», dijo simplemente. Antes de que Mónica pudiera responder, el teléfono de Julián sonó. Miró la pantalla con evidente frustración. «Lo siento, debo atender esto», se disculpó. «Pero me gustaría», hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. «Me gustaría seguir esta conversación, tal vez una cena». La propuesta, tan inesperada como esperada, dejó a Mónica momentáneamente sin palabras. «Una cena», repitió insegura. «Para discutir los detalles de la beca», aclaró Julián rápidamente, aunque ambos sabían que había más detrás de la invitación. «Y tal vez podrías traer a Lucía. Mencionaste que le gustó el libro». Mónica sintió un cálido alivio mezclado con una pizca de decepción. Una cena profesional con Lucía presente. Era apropiado, sensato y, sin embargo, «Nos encantaría», respondió finalmente con una sonrisa. «A ambas». «Perfecto», asintió Julián, su teléfono aún sonando. «Mañana a las 7 enviaré un auto a buscarte». «No es necesario», comenzó a protestar Mónica. «Insisto», interrumpió él suavemente. «Es lo menos que puedo hacer». Con una última sonrisa, Julián se alejó para atender la llamada, dejando a Mónica en medio del pasillo con una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. No era una cita, se dijo a sí misma. Era una cena para discutir la beca, con Lucía presente, absolutamente profesional. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido? ¿Y por qué, a pesar de todos sus intentos de negarlo, una parte de ella deseaba que fuera algo más? ¿Un vestido rosa o el azul?, preguntó Mónica, sosteniendo ambas prendas frente a Lucía, quien la observaba sentada en la cama con expresión solemne. «El azul», decidió la niña tras una seria deliberación. «Es del color del cielo, como los ojos del señor Julián». Mónica se detuvo, sorprendida tanto por la observación como por la familiaridad con la que Lucía se refería a Julián. No había notado que sus ojos fueran azules, aunque ahora que lo pensaba, sí lo eran. Un azul profundo como el océano en calma. «El azul será», asintió, colgando el vestido rosa y ayudando a Lucía a ponerse el elegido. «¿Cómo sabes que sus ojos son azules? Solo lo has visto una vez». «Son del mismo color que el mar en mi libro de castillos», respondió Lucía con la lógica irrefutable de una niña de 3 años. «Y siempre sonríe cuando me mira, como papá oso con bebé oso en mi cuento».
Mónica sintió un nudo en la garganta. Lucía apenas preguntaba por su padre, quizás porque nunca había tenido uno realmente, pero ocasionalmente hacía observaciones que revelaban cuánto anhelaba esa figura en su vida. El señor Julián es muy amable, respondió cuidadosamente cepillando el cabello rubio de su hija. Pero recuerda que esta cena es para hablar de la escuela de mamá. Es importante que te portes bien. ¿Vas a volver a la escuela como yo?, preguntó Lucía emocionada ante la idea. Algo así, sonrió Mónica. Si todo sale bien, estudiaré para construir edificios como los que te mostró en sus libros. El timbre interrumpió su conversación. Mónica miró el reloj. 6:55 de la tarde. El conductor era puntual. Vamos, cariño, nuestro transporte ha llegado. Al abrir la puerta, Mónica esperaba encontrar a un chofer profesional. En cambio, se quedó sin aliento al ver a Julián Montero en persona, vestido con un elegante pero informal conjunto de pantalón oscuro y camisa azul sin corbata. Sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. «Buenas noches», saludó con una sonrisa tímida, tan diferente de su habitual seguridad empresarial. «Espero no haberte sorprendido. Decidí venir personalmente». «Señor Julián», exclamó Lucía, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Para asombro de Mónica, Julián se agachó naturalmente, permitiendo que la niña lo abrazara. El gesto fue tan espontáneo, tan carente de incomodidad, que algo se removió en el corazón de Mónica. «Hola, pequeña arquitecta», saludó él entregándole una flor del ramo. «Me encanta tu vestido azul. Es del mismo color que tus ojos», respondió Lucía con entusiasmo. «¿Verdad que sí, mamá?». Mónica sintió el calor subir a sus mejillas mientras Julián la miraba, con una sonrisa divertida. «Es verdad», admitió, tomando el ramo que él le ofrecía. «No esperaba que vinieras tú mismo. Gracias por las flores. Son preciosas. No tan hermosas como la que las recibe», respondió Julián con una naturalidad que contrastaba con lo elaborado del cumplido. La frase podría haber sonado ensayada viniendo de otro hombre, pero en Julián parecía genuina, como si las palabras hubieran escapado de sus labios antes de que pudiera contenerlas. «Déjame ponerlas en agua antes de irnos», dijo Mónica intentando ocultar su turbación. Mientras buscaba un recipiente en la pequeña cocina, escuchó a Lucía bombardeando a Julián con preguntas sobre castillos, edificios y si alguna vez había construido una casa en un árbol. Para su sorpresa, él respondía con paciencia, como si estuviera hablando con un colega arquitecto y no con una niña de 3 años. «Listo», anunció Mónica regresando al pequeño recibidor. «¿A dónde iremos?». «Había reservado en un restaurante, pero...». Julián miró a Lucía, quien seguía hablando animadamente sobre construir una casa para sus muñecas. «Pensé que tal vez preferiríamos algo más informal. Hay un lugar cerca del parque forestal que tiene un área de juegos. A menos que prefieras algo más elegante». Mónica sintió una oleada de alivio y gratitud. Un restaurante de lujo la habría hecho sentir incómoda, especialmente con Lucía. «Suena perfecto», respondió con sinceridad. El trayecto en el auto de Julián, un elegante pero discreto Audi que conducía él mismo, transcurrió entre las incesantes preguntas de Lucía y las pacientes respuestas de Julián. Mónica observaba la interacción, asombrada por la facilidad con que su hija, normalmente reservada con los extraños, se había abierto a este hombre. El restaurante resultó ser una encantadora trattoria italiana con un pequeño jardín y un área de juegos visible desde todas las mesas. Cuando llegaron, el propietario saludó a Julián por su nombre. «Señor Montero, su mesa está lista», anunció, guiándolos a un rincón tranquilo con vista al jardín. «Y para la pequeña princesa tenemos colores y papel». «Gracias, Marco», respondió Julián, ayudando a Lucía a sentarse en una silla especialmente equipada con un cojín elevador. Una vez acomodados, y después de que Lucía comenzara a dibujar con entusiasmo, Mónica miró a Julián con curiosidad.
¿Vienes aquí a menudo?, comentó, no como pregunta, sino como observación. Julián asintió con una expresión ligeramente melancólica. Era el lugar favorito de Beatriz, mi esposa, respondió con sencillez. Veníamos cada domingo. Era la primera vez que mencionaba directamente a su difunta esposa. Mónica sintió una punzada de empatía. Lo siento, dijo suavemente. No pretendía. Está bien, la interrumpió Julián con una sonrisa tranquilizadora. Fue hace 5 años. A Beatriz le hubiera gustado que siguiera viniendo. Le encantaba la pasta de este lugar. ¿Cómo era ella?, preguntó Mónica y luego añadió rápidamente. Si no te molesta hablar. ¿De eso? Julián pareció considerar la pregunta mientras el camarero servía agua y entregaba las cartas. Era brillante, respondió finalmente. Arquitecta, también. Nos conocimos en la universidad. Tenía una visión social de la arquitectura que yo no compartía inicialmente. Quería construir espacios públicos accesibles, parques, escuelas. Hizo una pausa, mirando a Mónica, con una expresión difícil de descifrar. De hecho, me recordó a ti cuando mencionaste tu interés por los espacios públicos. Mónica bajó la mirada, inexplicablemente conmovida. No sabía cómo responder a la comparación con la mujer que Julián había amado. La guardería corporativa fue idea suya, continuó. Ella decía que nuestros empleados merecían un lugar seguro para sus hijos mientras trabajaban. Tenía razón, por supuesto. Suena como una persona extraordinaria, comentó Mónica. Lo era, asintió Julián, y luego sonrió como saliendo de un recuerdo. Pero no te invité a cenar para hablar del pasado. Hablemos de tu futuro. Tu solicitud de beca fue aprobada esta mañana. Mónica abrió mucho los ojos, sorprendida por la rapidez del proceso. Tan pronto, pensé que habría un comité, entrevistas. Las hay normalmente, confirmó Julián, pero revisé personalmente tu expediente académico. Tus calificaciones en los 2 años que cursaste eran sobresalientes. El comité estuvo de acuerdo en que eras una candidata ideal. No sé qué decir, murmuró Mónica abrumada. Gracias. No parece suficiente. No me agradezcas, respondió Julián con seriedad. No es un favor, es una inversión en talento. Las clases comienzan en 3 semanas. Hasta entonces seguirías con tu horario habitual en la mansión. Después, ajustaríamos tus horas para que sean compatibles con tus estudios. Mónica asintió procesando la información. Todo parecía estar sucediendo tan rápido. ¿Y Lucía?, preguntó mirando a su hija, quien ahora dibujaba lo que parecía ser un edificio muy alto. Tiene un lugar reservado en la guardería, respondió Julián. De hecho, visité las instalaciones esta semana. Son excelentes. Mónica lo miró sorprendida. ¿Visitaste la guardería? ¿Por nosotras? Julián desvió ligeramente la mirada, como avergonzado por haber revelado demasiado. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, respondió restándole importancia. Como CEO, debería estar más involucrado en todas las áreas de la empresa. Pero Mónica podía ver más allá de la explicación pragmática. Julián se había tomado el tiempo de verificar personalmente el lugar donde Lucía pasaría sus días. Era un gesto que iba mucho más allá de la cortesía profesional. ¿Qué estás dibujando, cariño?, preguntó Mónica cambiando de tema al notar la concentración de su hija. Nuestra casa nueva, respondió Lucía con naturalidad. Aquí viviremos los 3 cuando seas arquitecta. Mónica sintió que el calor subía a sus mejillas mientras Julián intentaba, sin mucho éxito, ocultar una sonrisa. Lucía, eso no, comenzó a explicar Mónica. Mortificada. Es un diseño muy bueno, intervino Julián salvando la situación. Me gusta especialmente esa torre. ¿Es para observar las estrellas? Lucía asintió entusiasmada, olvidando su comentario anterior, y procedió a explicar todas las características de su casa imaginaria, incluyendo un tobogán que bajaba desde el 2.º piso directamente a la piscina. Durante la cena,
La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Julián compartió anécdotas de sus años universitarios, de profesores que posiblemente seguirían enseñando cuando Mónica regresara. Ella, a su vez, habló de sus proyectos favoritos, de sus sueños de crear espacios inclusivos, parques donde niños como Lucía pudieran jugar seguros. Había una comodidad entre ellos que ninguno esperaba, como si hubieran conocido facetas del otro que rara vez mostraban al mundo. Julián, normalmente reservado y formal, reía abiertamente con las ocurrencias de Lucía. Mónica, habitualmente cautelosa y práctica, se permitía soñar en voz alta sobre los proyectos que le gustaría desarrollar. Cuando terminaron el postre, un helado que Lucía devoró con entusiasmo, dejando un bigote de chocolate que Julián limpió con naturalidad, como si hubiera estado cuidando niños toda su vida, Mónica se dio cuenta de que la noche había pasado volando. «Es tarde», comentó, notando que Lucía comenzaba a bostezar. «Deberíamos irnos». «Por supuesto», asintió Julián pidiendo la cuenta. «Ha sido una noche maravillosa». Mientras esperaban el auto en la entrada del restaurante, Lucía, medio dormida, se apoyó instintivamente contra Julián, quien la levantó en brazos sin dudar. «Está agotada», comentó sonriendo mientras la niña acomodaba la cabeza en su hombro. «Ha sido un día emocionante para ella». Mónica observó la escena sintiendo una emoción indefinible. Verlos así, con Lucía confiando tan plenamente en Julián, despertaba en ella anhelos que había enterrado profundamente desde que se convirtió en madre soltera. «Para todos nosotros», respondió suavemente. 3 meses después, la vida de Mónica había cambiado completamente. Las mañanas comenzaban temprano, llevando a Lucía a la guardería corporativa antes de dirigirse a sus clases en la Facultad de Arquitectura. Las tardes las dedicaba a trabajar en la mansión Montero, ahora con un horario reducido y flexible que le permitía estudiar y atender a su hija. Lo que no había cambiado, sin embargo, era el nudo de emoción que sentía cada vez que se cruzaba con Julián. Desde aquella cena, sus encuentros se habían vuelto más frecuentes. Almuerzos casuales para discutir su progreso académico, visitas inesperadas a la guardería donde coincidían por casualidad, e incluso algunas tardes de domingo en el parque con Lucía. Para el mundo exterior mantenían una relación estrictamente profesional. Julián era su benefactor, su jefe, el hombre que le había dado una oportunidad, pero en los momentos compartidos, en las miradas sostenidas, un segundo más de lo necesario, en las sonrisas que se intercambiaban cuando Lucía decía algo gracioso, había mucho más que profesionalismo. Aquel miércoles de noviembre, Mónica terminaba de ordenar la biblioteca cuando sintió una presencia tras ella. Se giró para encontrar a Julián en el umbral, observándola con una expresión indescifrable. «Me dijeron que estabas aquí», dijo entrando a la habitación. «¿Cómo fue el examen de esta mañana?» Mónica sonrió dejando el último libro en su lugar. «Creo que bien. El profesor Ramírez parecía impresionado con mi propuesta para el proyecto final». «No me sorprende», respondió Julián acercándose. «Siempre tuve fe en tu talento». Se produjo un silencio cargado de palabras no dichas. Después de 3 meses de amistad creciente, ambos sentían la tensión de lo inevitable flotando entre ellos. «Julián», comenzó Mónica, decidida a aclarar la situación, «hay algo que necesito decirte». Él la miró expectante, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos azules. «La beca, el trabajo, todo lo que has hecho por Lucía y por mí ha significado más de lo que puedo expresar», continuó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero me preocupa que nuestra amistad pueda ser malinterpretada». «¿Por quién?», preguntó Julián, dando un paso más cerca. «Por todos», respondió Mónica, resistiendo el impulso de retroceder. «Por la empresa, por el personal de la mansión, por los profesores».
Ya hay rumores. ¿Y te importa lo que digan? Insistió él, su voz más suave. Me importa tu reputación, admitió ella. Y me importa que Lucía no salga lastimada si nosotros... No pudo terminar la frase. ¿Qué eran exactamente, amigos? ¿Algo más? El límite se había vuelto tan difuso en los últimos meses. Julián tomó su mano, un gesto simple pero íntimo que enviaba escalofríos por su brazo. Mónica, desde que te conocí, desde que Lucía entró a esta biblioteca aquel día, mi vida ha cambiado, dijo con una sinceridad que la desarmó. Por primera vez en 5 años, siento que estoy realmente vivo. Julián, susurró ella sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. No me importa lo que digan los demás, continuó él. Me importas tú, me importa Lucía, y me importa lo que estamos construyendo juntos, sea lo que sea. Mónica sentía el corazón latiendo con fuerza, dividida entre el deseo y la cautela. Tengo miedo, confesó finalmente. No solo por los rumores. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que somos demasiado diferentes, que yo no pertenezco a tu mundo. Julián soltó su mano solo para tomar suavemente su rostro entre sus palmas. Tú eres mi mundo ahora, declaró con sencillez, y si algo he aprendido en estos meses es que las diferencias que creía importantes no significan nada comparadas con lo que compartimos. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de promesa. Julián se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero Mónica no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara finalmente en su lugar. El beso fue suave, tentativo, lleno de preguntas y respuestas. Cuando se separaron, ambos sonreían. He querido hacer eso desde hace mucho tiempo, confesó Julián. Yo también, admitió Mónica, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Un grito de alegría interrumpió el momento. Ambos se giraron para ver a Lucía en la puerta dando saltitos de emoción. Lo sabía, exclamó la niña. Martina me debe un postre extra. Mónica se sonrojó intensamente mientras Julián rompía a reír. Lucía, no está bien apostar. La regañó suavemente Mónica, mortificada, al darse cuenta de que el personal de la casa probablemente había estado especulando sobre ellos. No apostamos de verdad, explicó Lucía, acercándose y tomando las manos de ambos. Martina dijo que ustedes se miraban como los príncipes de mis cuentos, y yo dije que sí, y ella dijo que si yo tenía razón, me daría 2 postres. Julián se agachó para quedar a la altura de la niña. ¿Y tú qué piensas de eso, Lucía? Preguntó con seriedad. De que tu mamá y yo... Me gusta, declaró la niña sin dudarlo. Así podrás leerme cuentos todas las noches y construiremos juntos la casa con tobogán a la piscina. Julián miró a Mónica, una sonrisa jugando en sus labios. Parece que ya lo tiene todo planeado. Mónica sacudió la cabeza entre divertida y conmovida. Siempre ha sido así, decidida. Como su madre, comentó Julián, poniéndose de pie y tomando la mano de Lucía. Creo que deberíamos celebrar. ¿Qué tal un helado en parque? Sí, exclamó Lucía tirando de su mano hacia la puerta. Mónica lo siguió, observando la facilidad con que Julián interactuaba con su hija, como si siempre hubiera sido parte de sus vidas, y tal vez de alguna manera estaban destinados a encontrarse. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de sueño. Julián y Mónica decidieron ser discretos, pero no ocultar su relación. Para sorpresa de Mónica, la reacción del personal de la mansión fue más de alivio que de sorpresa. Ya era hora, comentó la señora Inés con una sonrisa enigmática. Nunca lo había visto tan feliz como desde que ustedes llegaron a su vida. Lo mismo ocurrió en la empresa. Silvia, la asistente de Julián, le confesó a Mónica que todo el equipo había notado el cambio en su jefe. Sonríe, llega temprano. Incluso ha retomado ese proyecto de viviendas sociales que llevaba años archivado, le explicó. Sea lo que sea que estás haciendo, por favor continúa.
Un domingo de diciembre, Julián las invitó a un paseo especial. Condujo fuera de la ciudad, hacia las colinas que rodeaban el valle del Maipo. Lucía iba en el asiento trasero, cantando canciones navideñas, mientras Mónica y Julián intercambiaban miradas cómplices. Finalmente, se detuvieron en un terreno amplio con vistas espectaculares. Julián tomó a Lucía en brazos y extendió su mano libre hacia Mónica. «Quiero mostrarles algo», dijo con una sonrisa misteriosa. Los guió hasta el centro del terreno, desde donde la vista de la ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Este terreno es mío», explicó. «Lo compré hace años cuando Beatriz y yo soñábamos con construir nuestra casa aquí». Mónica se tensó ligeramente al escuchar el nombre de su difunta esposa. Julián notó su reacción y apretó suavemente su mano. «Después de perderla, no pude imaginar construir nada aquí», continuó. «Hasta ahora». Sacó de su bolsillo un pequeño rollo de papel que desplegó para mostrar un boceto arquitectónico. Era el diseño preliminar de una casa. Líneas modernas, pero acogedoras, grandes ventanales, espacios abiertos y... Mónica sonrió al ver el detalle. «¿Es eso un tobogán que va del segundo piso a la piscina?», preguntó incrédula. Julián asintió, guiñando un ojo a Lucía, quien saltaba emocionada. «Una promesa es una promesa», respondió, aunque convencía a la pequeña arquitecta de que lo hiciéramos con todas las medidas de seguridad. Mónica observó los planos más detenidamente, notando cómo Julián había incorporado elementos que ella había mencionado como sus ideales. Espacios abiertos que fluían naturalmente, conexión con la naturaleza, áreas comunes que fomentaban la convivencia. «Es hermoso», murmuró. «Realmente hermoso». «Es solo un borrador», explicó Julián. «Pensé que podríamos diseñarlo juntos. Tú, yo y, por supuesto, nuestra consultora principal», añadió haciendo cosquillas a Lucía, quien reía encantada. «¿Juntos?», preguntó Mónica, el significado de la palabra resonando entre ellos. Julián dejó a Lucía en el suelo y se arrodilló no solo ante Mónica, sino también frente a la niña. «Mónica, Lucía», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Estos meses han sido los más felices de mi vida en mucho tiempo. Han llenado de luz y risas no solo mi casa, sino mi corazón». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Sé que puede parecer apresurado, pero cuando encuentras lo que realmente importa, no tiene sentido esperar», continuó. «Mónica Serrano, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» «Y Lucía», añadió, mirando a la niña, «¿me permitirías ser parte de tu familia, no solo como el amigo que construye castillos, sino como alguien que estará siempre a tu lado?» Mónica sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo había sucedido tan rápido, y sin embargo, parecía tan correcto, tan inevitable como el amanecer después de la noche. «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «Sí, Julián». «Sí», exclamó Lucía lanzándose a los brazos de ambos. «Ahora seremos una familia de verdad». Julián se puso de pie, colocando el anillo en el dedo de Mónica antes de abrazarlas a ambas. «Ya somos una familia», declaró besando primero la frente de Lucía y luego los labios de Mónica. «Lo somos desde aquel día en la biblioteca». Mientras observaban la puesta de sol sobre la ciudad, Mónica pensó en el extraño camino que los había unido. Una emergencia, una niña curiosa, libros de arquitectura y castillos, pequeñas coincidencias que habían cambiado sus vidas para siempre. «¿En qué piensas?», preguntó Julián, rodeándola con su brazo, mientras Lucía exploraba el terreno a pocos metros. «En lo afortunada que fui al no encontrar quien cuidara a Lucía aquel día», respondió Mónica con una sonrisa. «En cómo el destino obra de maneras misteriosas». Julián asintió, su mirada perdida en el horizonte. Beatriz solía decir que la vida no se trata de los edificios que construimos, sino de las personas con quienes los compartimos, comentó suavemente. «Creo que ahora lo entiendo». Lucía regresó corriendo.
emocionada por haber encontrado el lugar perfecto para su futura casa del árbol. Julián la levantó en brazos, prometiéndole que la construirían juntos. Mientras los observaba, Mónica supo con certeza que de todas las construcciones que había soñado diseñar algún día, la más importante ya estaba en marcha. Una familia construida sobre cimientos de amor, respeto y segundas oportunidades. Y todo había comenzado con una madre humilde que por necesidad llevó a su hija al trabajo, un día común que resultó ser el comienzo de algo extraordinario.